Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es Acontecimientos del Viernes Santo, parte 2. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor Dios dio.
Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Es un placer darles la bienvenida a este programa de Un Plan de Rescate para la Familia y nos da mucho gusto que a través de esta estación Ondas de Vida 1440 de AM se conecten con nosotros y también a través de las redes sociales les enviamos un saludo a los que por ese medio nos ven, nos escuchan. Antes de iniciar el programa, déjame mencionarte una línea telefónica que está disponible durante el programa. El número es 272-705-4430. Te lo voy a repetir nuevamente, 272-705-4430. ¿Ok? Bien, en este programa hemos venido tratando lo que han sido acontecimientos que se fueron dando durante esto que hemos llamado o que se llama o que nombran o que conocen como Semana Santa, lo que es el jueves y el viernes santo, esos acontecimientos que quedaron relatados en el Evangelio, cualquiera que sea el Evangelio, ya sea por medio de Juan, de Lucas, de Marcos, cada uno de esos acontecimientos que quedaron ahí registrados son los que hemos estado desmenuzando para poder ir viendo cuál es la enseñanza que el Señor ha dejado en cada uno de ellos. Por ejemplo, una enseñanza clave es que este acontecimiento en Jesucristo venía a ser un parteaguas para sus discípulos. Ahí en Juan 17 dice que Jesucristo, cuando el Señor está orando por sus discípulos, le dice: Padre, de los que tú me has dado, ninguno se perdió. Todos los que tú me diste, Señor, aquí están. Te los entrego, yo los he cuidado, yo he salido por ellos, yo los he cubierto, han estado conmigo y todo el tiempo los he guardado. Pero dice, ahora ellos van a estar en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Dice, te pido que los guardes del maligno. Y entonces, ¿esto por qué decimos es un parteaguas? Venía ahora el tiempo para los discípulos, en donde ahora ellos tenían que aplicar todas las enseñanzas que vieron hacer a su maestro. Ahora ellos tenían que orar, ahora ellos eran los que tenían que pararse y buscar la presencia del Señor como lo hacía Jesucristo. Ahora ellos ya no iba a estar el maestro. Esto era difícil en su momento de comprender para los discípulos, porque cuando el Señor se les presenta y que ya se está despidiendo de ellos y les dice, tranquilos, les conviene que me vaya. Les conviene porque ahora ustedes van a recibir directamente del Padre, ahora ustedes van a poder entrar en una comunión con el Padre y ese tiene que ser un parteaguas. Ese tiene que ser un parteaguas. No nos tenemos que quedar en el punto de decir, uy, ya el Señor se fue, ya nos dejó aquí solos, ya nos dejó aquí, dice, no, el mismo Señor dice, no los voy a dejar huérfanos. Dice, sino que yo les voy a enviar el Consolador y por eso les decía, les conviene que me vaya. No era muy claro o entendible para los discípulos y en su momento decías, ¿cómo? Si lo mejor lo estamos viviendo ahora, si lo mejor se está viviendo hoy cuando tú haces los milagros, cuando la gente te sigue, cuando los ciegos ven, cuando los cojos andan, cuando todo esto que venían veniendo ver a Jesús hacer y que ellos lo tenían que ahora era el tiempo de ellos. Ese era un parteaguas para ellos. Por eso vamos a seguir analizando cada uno de estos acontecimientos que se fueron dando en ese jueves y en ese viernes santo, como le llaman, o como se conoce, pero que traen un trasfondo bíblico totalmente. Así es de que vamos a continuar y le dejamos el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante, hermano. Aquí en Lucas, iniciando Lucas, dice, como ya era costumbre de Jesús, ir al Monte de los Olivos. Dice, ya era costumbre para él ir, pero dice que se jaló a unos discípulos, se llevó consigo unos discípulos. Pero lo que me impacta pues es eso, el estar completamente desnudos delante del Padre y poderle decir realmente qué soy, quién soy, a lo que le temo, para lo que no estoy preparado. Y no montarme quizá en la posición de decir, híjole, no, es que soy Jesús, ¿no? ¿Cómo le voy a decir al Señor que no si ya tiene un propósito conmigo? Y hacerme el fuerte de no tengo que cumplirlo ahora, sino que Él con toda sencillez y con toda humildad
libre de toda, lo que hablábamos pues ayer, ¿no? Que libre de toda soberbia, con humildad pudo presentarse delante del Padre y decirle, Señor, este soy, tal cual soy, no estoy preparado, pero entonces tú fortaléceme, no quiero ir, mi naturaleza dice que no quiere ir, pero tú haz tu propósito en mí, que no se haga mi voluntad. Y yo creo que ese es un punto bien importante, el decirle, Señor, haz tú tu voluntad en mi vida todos los días, para saber que así estoy cumpliendo con el propósito del Señor. Y yo sé que a lo mejor hay muchas cosas que, pues que como seres humanos nos siguen costando, ¿no? Que me cuesta esto, me pasa aquello, pero el que yo me pueda presentar con el Señor y decirle, Señor, no quiero hacer más mi voluntad, quiero hacer la tuya, eso es de mucho valor para el Señor, el poder ir con un corazón humilde y sencillo y decirle tal cual soy y quiero hacer tu voluntad. Cristi, ¿tú te acuerdas cuando el Señor empezó su ministerio? Y caminando por el lago de Genezaret, vio a los pescadores y los llamó y les dijo, síganme. Uh-huh. ¿Te acuerdas del pasaje? Sí. Ok. En el momento que los siguieron, estaban cumpliendo con la voluntad del Señor. Sí, así es. ¿Cómo podemos comprobar que nosotros estamos cumpliendo con su voluntad? Pues haciendo lo que Él nos pide. Solamente síguelo. Uh-huh. Él te invitó, me invitó y nos invitó a todos. Dice, sígueme. A veces le metemos mucho champurrado al asunto, pero realmente tenemos que ser muy sencillos. En el momento que yo lo sigo, y en el momento que me dice, nos detenemos aquí y yo me detengo con él, estoy bajo su gobierno. Si él me dice es tiempo de descansar, estoy bajo su gobierno si descanso con él. Si me despierta temprano y me dice es tiempo de partir, en el momento que yo estoy listo para partir con él, estoy en su voluntad. O sea, no le echemos tantas cerezas al pastel. Sígueme. Sígueme. Y siguiéndolo, lo estamos convirtiendo a él en la cabeza. Nos estamos sometiendo a su autoridad. Por eso es muy sencillo. O sea, ¿cómo compruebo que estoy haciendo la voluntad del Señor? Siguiéndolo. Porque siguiéndolo vienen las peticiones de él hacia nosotros. Oye, detente. Mira, te pongo un ejemplo. Cuando llegó la hora de preparar la cena de la Pascua, que iba a ser la última cena que él pasaría con sus discípulos, hay una narración en uno de los libros que hablan del Evangelio. Oye, porque el Evangelio es uno, Son varios libros que hablan del Evangelio, pero es en singular, es uno, que son las buenas noticias. Dice que le dijo a uno, mira, váyanse y allá a la entrada van a encontrar a un señor con un cántaro. Díganme. Pregúntenle, dice el Señor, ¿dónde va a celebrar la Pascua? ¿No? Y ahí van estos. Sí. En el momento que van buscando al del cántaro, están cumpliendo perfectamente su voluntad. Pero no se apartan del camino. Van caminando, pero siempre buscando. No les dijo, en la esquina tal, como se lo dijo a ¿cómo se llama? Ananías, dijo, oye, en la casa de un tal curtidor, allá, en la calle llamada derecha, está Pablo orando, vete y ministralo. Pero le dio los detalles. Pero cuando dijo, ustedes vayan y se van a encontrar un hombre con un cántaro de agua, no les dijo a qué distancia, frente a qué tienda, frente a qué casa, en qué esquina. Entonces tenemos que ir, pues, listos, ahí vamos, guiados por el Espíritu, por supuesto.
Y de repente, ¡pau! Lo encontramos y sin tapujos. Oye, dice el Señor que nos digas dónde va a servir la Pascua, dónde va a pasar la Pascua, dónde va a celebrarla. Están obedeciendo. Ujú. Y no le echemos tanto asunto al asunto de la obediencia, es decir, lo que me pide lo hago, es todo. Pero siempre representándolo a Él. Sí. Pero si tú te metes en el huerto de los olivos, cuando el Señor, después de haber celebrado la última cena, dicen, como era su costumbre, Cristi, es que el huerto de los olivos era su refugio de oración. Entonces, ¿cuál era su costumbre? Orar al Padre. A solas, abriendo siempre el corazón al Padre. Ujú. O sea, se nos ha complicado mucho. Y yo, ¿cómo sé que estoy obedeciendo al Señor? Síguelo, búscalo, trata de conocer cómo es Él. Abre la Biblia, ponte a leer, como siempre decimos, Marcos. Oye, Señor, te quiero conocer y voy a estar escudriñando la Escritura y háblame. Ese es el punto clave. Pero cuando yo no tengo interés y cuando yo nomás vengo y escucho, termina la reunión, cierro la Biblia, sigo siendo el mismo y para mañana ya no me acuerdo lo que el Señor me compartió, no hay una obra benéfica ahí de un crecimiento espiritual, sigo siendo el mismo. Un montón de conocimientos, pero ninguno puesto en práctica. Entonces sí, que quede claro esto, ¿no? Es decir, por eso, si el Señor les había advertido, oigan, fueron pedidos para ser sacudidos por Satanás, pero yo he intercedido por ustedes. Y lo dijo, oren para que no caigan en tentación. Y cuando llegan, Pedro saca la espada con una agresividad de aquellas y pum, le mocha la oreja. ¿No? Queriendo defender al Señor. O sea, ahí está uno obrando del espíritu y el otro obrando en la carne. Por eso dijo, hey, Pedro, guarda tu espadita. Y vino y sanó al soldado y lo dejó como nuevo. Todo esto tiene que ver. Yo creo que lo que el Señor nos está mostrando en estos días es prácticamente un evangelio aterrizado. Un evangelio muy propio para los tiempos de tanta dificultad que ya estamos viviendo. Un llamado personal para que cerremos filas con Él y estemos preparados para lo que venga. Pero siempre, como dijo el apóstol por el Espíritu Santo, lo dijo Pablo, si en verdad han nacido de nuevo, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, estamos viendo el movimiento en dos dimensiones. En el planeta Tierra, pues está el reino de los hombres movidos allí, que si la bomba, que si la no sé qué, que si la inflación. Nosotros, metidos en los asuntos del reino. Porque acá se mueven todas las cosas diferentes. Pero cuando andamos viendo para allá y luego venimos para acá y vamos a ver para allá y venimos para acá, andamos locos. Que si el presidente, que hay que echarlo para afuera, que para qué votaste, espérate, cálmate. Deja que el hombre sin Cristo se las tejemaneje allá con su presidente. Nosotros lo respetamos y punto, pero nosotros tenemos la mirada puesta en el que realmente gobierna en los cielos y en la tierra. Punto. Ahí no hay urnas, ahí no hay votos, ahí hay una total determinación. Entonces, realmente, el Jueves Santo dejó muchas cosas. Yo estaba escudriñando la Escritura para ver qué podemos compartir. Bueno, lo primero que quiero compartir, fíjense, el capítulo 3, el verso 1 dice, se acercaba la fiesta de la Pascua.
La última cena era la celebración de la fiesta de la Pascua, el cordero inmolado, etc. Y luego dice, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. ¿Cuánta enseñanza en un versículo? Es impresionante. Porque si lo leemos despacio, se acercaba la fiesta de la Pascua. Tenían que preparar la cena y celebrar. Jesús sabía que le había llegado la hora. Oye, ¿cómo es que lo supo? ¿Cómo es que nosotros andamos bien extraviados? Porque él sí supo que había llegado la hora, y lo dice, de abandonar este mundo para volver al Padre. Nos está dejando el apóstol Juan en un solo versículo lo siguiente. Número 1, vino de parte del Padre, enviado por el Padre. Ahora no lo envió para siempre, fue temporal su visita para establecer el reino, y que él, dependiendo únicamente del Padre, venciera a Satanás. Es todo. ¿Sabes por qué lo sabe? Él dice, antes de eso dice, a los que tú me diste, yo los sé. Juan 17. Ajá. Pero ahí viene toda esa explicación, cuando él dice, ya hice lo que yo venía a hacer. O sea, el propósito está cumplido. A los que tú me diste, yo los he cuidado. Ellos han creído y saben que soy el Hijo de Dios. Entonces, ya no tengo nada que hacer aquí, ya acabé mi tarea. Consumado es, ya me voy. Bueno, estás mencionando la última palabra de las últimas que dijo el Señor en la cruz. Dijo, consumado es. Oye, Sergio, Sí, ¿qué quiere decir consumado es? Terminado. Está terminado. Entregado todo. Terminado. O sea que todo lo que le encargó el Padre Ya estaba listo. estaba cumplido. Ya, Oye, ¿te imaginas? me tengo que ir ya. ¿Te imaginas poderle decir al Señor, he cumplido con todo? Pablo dijo. Pablo lo dijo, Pablo he lo luchado la buena batalla. Sí, terminado. Entonces, dice la palabra, que entregó el Espíritu. O sea, Padre, en la tierra ya cumplí con mi propósito, Sí. que fue el tuyo. Lo hice mío. Por lo tanto, estoy listo para partir contigo. ¡Wow! Ahí, mi hermano, se acaba la chilladera, ahí se acaba el uso de Kleenex, ahí decimos, cumplió y el Señor vino por él. Wow, es otra perspectiva. Es otra perspectiva, porque él como hombre en la cruz le está diciendo al Padre, Padre, consumado es. Sí. No dejo ningún pendiente. Dejo discípulos. Padre, guárdalos. Allí, miren, allí en Juan 17 hay un versículo que dice, Padre, así como tú me enviaste a mí, yo los he enviado a ellos. ¡Wow! La misma misión, fíjate, del Padre al Hijo, ahora el Hijo nos la encomendó a nosotros. Ahí tienes otra respuesta. ¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad de mi Padre Dios? Número 1, ¿lo estás siguiendo? Sí. ¿Lo estás conociendo cada vez más? Sí. ¿Estás cumpliendo con lo que Él te pide que hagas? ¿Por qué? Porque Él lo dijo claramente en la oración, Padre, así como tú me enviaste, yo los he enviado. Sí, y les he dado la gloria que me diste. Exacto. Ahora ya
Yo ya hice lo mío. Ahora, yo voy contigo y van a ser equipados con el mismo espíritu que me movió a mí para que puedan cumplir. Esto lo puedes ver en Hechos cuando dijo, hey, no se vayan porque va a venir del Padre su promesa, que es el Espíritu Santo. Y cuando lo hayan recibido, cuando haya venido, ustedes me serán testigos. Ahí está el punto clave. Que para ser un auténtico testigo de Jesucristo, yo debo haber nacido de nuevo. Porque es el Espíritu Santo el que me equipa y me faculta para poderlo representar. Pues se les he dado mi gloria para que sean uno, así como tú y yo somos Tú y yo somos uno. Pero si no eres uno con Cristo y no eres uno con el resto de la iglesia, con los hermanos, no has recibido esa gloria. Es que ser uno con Él es estar metido en la misma empresa de Él. Ser uno. Sí. Pablo estaba metido en la empresa de Cristo y pensaba como Cristo, comía como Cristo, sí, andaba como Cristo. Pero construía tiendas y vendía. El otro era carpintero. Pero su enfoque, ¿qué era? El señor era carpintero, él pues vendía tiendas. Había que mantenerse diario, ¿no? Pero la gente trabajaba, no era de tiempo completo. Pero fíjate, Pablo, un siervo ejemplar, con la mirada puesta en Cristo, involucrado con Cristo en el rescate de la humanidad, pero hacía tiendas. Tienes que trabajar. Eso es lo que tenemos que entender. Para mantenerte. No te va a sacar del propósito. No. Es decir, él te va a decir cuándo hagas tiendas. Pero, es que no choco una cosa con otra. Enfócate en solamente en el seminario que nos decían, no. Yo no puedo trabajar porque eso es el mundo. Yo todo el tiempo leo la Biblia y me dedico al Señor. Pero pues manténlo, ¿verdad? Porque como él no lee la Biblia, bueno, pues, no se puede. La verdad es que eso era un sueño guajiro, ¿no? Ser, imagínate, un concepto totalmente no trabajo equivocado. Porque yo no me puedo mezclar con el mundo. Eso. Pues entonces digo el Señor, pues estamos en el mundo nada más que... Sí, y él trabajaba, ya pues no es le que si el Señor pertenece, no trabajara, pero sí trabajaba. Pero sí realmente yo creo que el ejemplo de Pablo nos puede ayudar. Oye, el hecho de que estés enfocado en los asuntos del reino, si tienes que vender tiendas, vende tiendas, pero en el tiempo que Él te lo marque. Porque si Él te necesita para algo, espérate, suspende la tienda, cumple con el Señor y regresa y hazlo. No hay problema. Pero cuando tu enfoque es solamente vender tiendas, pues está cañón. Dice el Señor, espérate, es con la mirada puesta en las cosas de arriba. Y entonces podemos vivir mucho más tranquilamente representando a Cristo en la tierra. Es claro el ejemplo. Entonces dice aquí, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo. Como diciendo, yo ya acabé. Sí. Pero dice, para volver al Padre. O sea que Él vivía eternamente con el Padre y descendió para traernos la palabra y el mensaje de esperanza que es el Evangelio. Dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pero el ministerio de Jesucristo no acabó. No, quedan los discípulos. No, sigue vigente. Claro, sí, en la iglesia. Él partió con el Padre, pero nos dejó a nosotros perfectamente equipados para cumplir. Pero el ministerio no se ha acabado. No es bueno. Él ya vino, hizo la obra, sí, pero nos encomendó darle seguimiento. Y aquí entramos en otra pregunta. Oye, ¿y cómo sabía el Señor que la bola de seguidores estos que se escondieron de miedo estaban listos? Pues porque ya les había comunicado todos los principios del Evangelio del Reino. Pero además faltaba uno muy importante: testigos de su resurrección.
Y el Espíritu Santo en ellos. Punto. Imagínate verlo resucitado y decir, venció a la muerte. Y no lo reconocíamos porque era otro. Él estuvo con nosotros, Él se identificó con nosotros para que viéramos que Él venció a la muerte y ha resucitado. Amén. No, ese debió haber. Mira, si resucitar a Lázaro fue un impacto de aquellos, viéndolo a Él resucitado en un nuevo cuerpo, debió haber sido un impacto. Ya Tabita. Bueno, Wow. eso ya fue Pedro. No, sí, pero ya. Tabita No, pero también resucitó una niña, y una niña. Talita Kumi. Le dijo, Despierta. levántate. Hermanos, es muy interesante cuando analizamos los detalles del Jueves Santo. Ya no es el estar con el Kleenex limpiándonos la lágrima, recordando lo que Él sufrió. No, sus enseñanzas, lo que vivió, cómo lo vivió, qué nos quiere revelar en esta hora para que entremos a vida nueva. Si nosotros hemos resucitado con Él, mis hermanos, pues tenemos que empezar a vivir una vida nueva, pero sobre todo comprometidos en cumplir con lo que nos ha delegado. Por eso el apóstol dice, es que somos embajadores en el nombre de Cristo, puestos aquí en la tierra. Ya no pertenecemos al planeta, aunque tenemos los pies puestos en la tierra. Ahora somos de Cristo y bajo el gobierno único de Cristo. No quiere decir que vamos a despreciar el gobierno social, no. Vivimos en la tierra y bueno, hay que cumplir. Hay que cumplir. Yo comentaba con Caro, algo que siempre he tenido que, hombre, la cruz era como la silla eléctrica hoy en día, un instrumento de muerte que tenían, y muchos pueblos lo tenían. Y allá colgaban todos los días, o sea, Jesús lo había visto y sabía a dónde iba y el sufrimiento que era la cruz, entonces no quería pasar por ese sufrimiento. Pero todas esas personas que fueron crucificadas habían pasado por ese mismo sufrimiento. Pero cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el Padre se voltea y no lo escucha porque en Él depositó todo el pecado, o sea, Él pagó por todo el pecado del mundo, Él llevó consigo el pecado para podernos reconciliar con Dios. Una persona como Él, que vivía pegadititito al Señor y estaba oyéndolo todo el tiempo, imagínate de repente el silencio, el saber que te dejó, que ya no está ahí. Yo creo que ese dolor sí fue especial y muy diferente. Que los otros les daba igual porque eran criminales y bueno, tenían que pasar por los calambres, pero ni modo, es como quien sufrió más en la silla eléctrica, pues todos se queman igual, se achicharran espantoso. Es una muerte espeluznante, horrible. Pero que el Señor te abandone y ya sientas que estás solo y Padre, ¿por qué me has abandonado? A mí esa frase me pega durísimo. Yo pienso que ese es un sufrimiento horrible para Él. ¿Te acuerdas de los dos? Ajá, en la Pascua, ¿te acuerdas? Creo que en Yom Kippur. Los dos. Cuando viene el arrepentimiento cada año del pueblo, sí. ¿Cómo tomaban 2 carneros? Uno lo sacrificaban y el otro lo llevaban al desierto y lo dejaban allá extraviado. Entonces, ahorita que yo te escucho a ti, lo que yo veo es decir, ¿por qué me has abandonado en este desierto? Sí, porque es el caso de los dos corderos. Es lo mismo, uno es Jesús, que es Bar David, y el otro es Barrabás, que es lo mismo. Los dos
llevan el nombre de hijo del Padre. Tanto Barrabás significa hijo del Padre, y Jesús es hijo del Padre también. Son dos, porque cuando pedían el perdón de los pecados llevaban a 2 corderos. Uno se iba al desierto con todos los pecados de la persona y otro se quedaba ahí en el templo. Pero era ofrecido, ¿no? El sacrificio. Era ofrecido, Era el cordero. pero uno se iba, ¿no? Lo dejaban abandonado. No, se iban al desierto, pero le cargaban todo el pecado. Todo el pecado. Pues Jesús fue ese cordero que llevó cargado todo el pecado. Y a Barrabás lo dejaron libre. Claro, pero que es el otro cordero. Si lo traemos como ejemplo, entonces resulta que ese carnero que se llevaban al desierto con el pecado del pueblo de Israel y lo abandonaban, el pobre se quedaba como loco. ¿Para dónde camino? ¿Camino para la derecha? No, ¿Camino para la izquierda? Se extravían y mueren. ¿No tengo agua? No tengo alimento. Mueren de inanición, de hambre, de sed. Porque estaba cargando con el pecado del mundo. Así como el carnero cargaba con el pecado del pueblo de Israel. Así es igual. En eso es. ¡Wow! ¡Qué extravío! En eso es la similitud. ¡Qué extravío! De la muerte de Jesucristo es esa. Amén. Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, como que ¿qué te hice yo a ti, no? Encima de que obedezco y voy, me dejas. Dice el capítulo 13, llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Oigan, cuánta verdad en esta porción, ¿eh? Fíjense, nada más, yo aquí me llamó la atención lo siguiente. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Fíjense la obra del diablo, a los seguidores de Cristo, es incitarlos al pecado. Claro. Continuamente. A separarse de Dios es pecado, ¿no? Separación. Bueno, aquí. Cuando empiezas a hacer cosas por tu cuenta o cosas malas, pues estás separándote del Señor. Bueno, es cuando te apartas de su obra, ¿no? Sí, empiezas a hacer tú conforme a tus elucubraciones aquí, tus conceptos, tus pensamientos, pero no tomas en cuenta al Señor para nada. Igual que Adán aquí. Entonces sí, es muy importante. Dice, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Ahí está el lavado de pies que mencionaban ustedes, justamente. O sea, esa sensibilidad de poder saber y conocer los tiempos, hijo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Porque aquí en mi museo sabía que era la última Pascua, ¿eh? Y ahí tenía que quedar patentizada la enseñanza. Con la sangre del Cordero de la Pascua, cuando el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud de Egipto, pasó el espíritu de muerte por encima, y donde había sangre, no mató. No mató. Espíritu de muerte, dice. Si nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, pueden pasar todos los espíritus de muerte y no nos van a tocar. Amén. Pero hay que tener esta perfecta en Éxodo lo dicen, relación. pero a ti no te tocará. No te tocará.
Y no hubo ni un muerto ahí en el pueblo de Israel. Amén. Así que, mis hermanos, pues gracias a Dios. Gracias a Dios por todo esto. Nancy y Gil andan por allá de vacaciones o se quedaron en San Luis. ¿Dónde están? Ya los veo. Bueno, No, es en su casa todavía. no sé si han tenido oportunidad de dar una lectura o de lo que estamos comentando. ¿Quieren aportar alguna cosa? Sí, todavía estamos por aquí, es hasta mañana. Ok. Sí, yo lo que podía escuchar y ver, a mí me gustó mucho porque estamos hablando de cómo el Señor Jesucristo en esa humildad le lavó los pies a sus discípulos para enseñarnos a cada uno de nosotros, y ya lo mencionaban. Me gustó en el huerto de Getsemaní, cómo él, siendo Jesús, les abrió el corazón a sus discípulos. Él, en esa humildad, él podía, ya lo mencionó Cris hace rato y a mí esto me impactaba, él podía decir, pues tengo que, aunque sienta esto, me tengo que hacer el fuerte porque pues yo soy el maestro, el que tengo que dar el ejemplo para ellos, y cómo les voy a decir que me siento angustiado y sobre todo que me siento morir ante esta situación, ¿no? ¿Qué voy a demostrarles a los discípulos si yo estoy así? Pero no, él en esa humildad le abrió el corazón a sus discípulos y también al Padre, de poder decirle todo lo que él como humano estaba sintiendo en ese momento. Hace rato mencionaba que de repente, bueno, algunas personas, aún gente cristiana, dice, le quitan ese valor de que él vino como hombre al decir es que él era Dios, o sea, él era Jesús, él pudo pasar todas esas tentaciones porque era Dios, pero no, realmente él vino totalmente como hombre y él sufrió esas tentaciones, esas pruebas, ese dolor, esa angustia, esa tristeza como nosotros. Y Hebreos, creo que está en Hebreos donde lo menciona, que él pasó por todas las tentaciones al igual que nosotros, pero sin pecado. Entonces, a mí me impactó mucho todo, me está impactando mucho todo esto porque, aunque ya lo hemos leído, el que ahora lo veamos en esa dimensión como lo vieron sus discípulos, yo lo veía ahorita así, cuando Jesús estuvo con los discípulos, recibían de él les daba palabra, él les enseñaba, les daba ese ejemplo, pero cuando resucitó y se les presentó, ahora sí que totalmente vivo para ellos, y empezó a compartirles el reino. Dice que 40 días empezó con ellos otra vez a decirles toda la enseñanza. Yo ahí pude ahorita entender y ver, dije, yo creo que los discípulos te vieron, Señor, en otra dimensión, y lo que tú les estabas compartiendo ahora sí que fue totalmente en otro entendimiento, en otra dimensión, que hasta ahora nosotros estamos compartiendo lo mismo que Jesucristo les dejó a ellos, nos lo trasladaron hasta este tiempo. Fíjate, Nancy, que hay un punto clave, ¿no? Cuando el Señor se les presenta en esa casa donde estaban escondidos por miedo a los judíos, la verdad es que tenían un miedo pavoroso de que también los fueran a matar. Uh-huh. Pero lo primero que hace es que se identifica con las marcas en su cuerpo. ¿Por qué razón te lo deja clara la Escritura? Porque si no se identifican, no lo reconocen. Uh-huh. Y aquí hay un principio que podríamos aplicar. Para que tú te metas 100% de lleno con Jesucristo, te tiene que ser revelada su persona. No es a través del conocimiento humano, no es a través de la lectura. Y no estoy diciendo que no lean, no, simplemente te tiene que ser revelada la persona de Jesucristo. Por eso repito lo que Pablo escribió allí en Gálatas, dijo, ¿saben qué, Gálatas? Hasta que Cristo se ha formado en ustedes.
Este es el punto clave. Hasta que Cristo se fue. La formación de Cristo en cada uno de nosotros, que es lo que va a traer la efectividad de un cambio de vida. Por eso tiene que identificarse con ellos. Y fíjate que la palabra dice que permaneció con los suyos 40 días. O sea, volvemos a dos escenarios. Los suyos con Jesucristo y el mundo continuó en su camino para adelante. Quedó en la historia, lo matamos, lo llevamos a la cruz, liberamos al pueblo, etc. Esto fue según ellos. Pero acá el Señor se manifestó a los suyos. O sea, ellos entraron en la historia real de lo que pasó con él. Ahora había vencido a la muerte. Entonces, si él vence a la muerte, cuando yo vengo a Cristo, yo también voy a ser producto de esa victoria. Por eso estaremos con él por la eternidad. Porque si él venció a la muerte, él tiene autoridad para que en la resurrección nosotros tengamos un cuerpo nuevo, totalmente sano y limpio. Transformado. Redimido. Muy impactante. Gil, ¿quieres compartir algo? Bueno, yo ahorita que estaba escuchando, digo, siempre el hablar de la Semana Santa, como así todo el mundo la conoce, pues es hablar de todo lo que pasó el Señor. Y yo me preguntaba en la mañana que estaba orando y decía, Señor, siempre podemos expresar con palabras, pues, de cada escena que se vivió contigo. Y yo me ponía a pensar y decía, cada año se hace lo mismo, se representa, se habla. Hay algunos que dicen, metemos todo acá, el siguiente año para ver qué pasa, qué sucede, pero hay que darle un valor bien importante, que es la victoria que tuvo el Señor ante todo este tipo de retos que surgieron, porque Él no está muerto. Es evidente que vive en su iglesia y su iglesia le representa aquí en la tierra. Entonces, hablar de estos días, sí se puede hablar del sufrimiento, se puede hablar de los eventos, pero se puede hablar de Jesucristo como aquel que venció completamente, que en obediencia lo hizo, porque nadie cumplió, ahora sí, con eso que se había propuesto ante el Padre. Nadie murió por tantos, nadie dijo yo voy a la cruz, nadie derramó tanta sangre como él, nadie fue lapidado como él por muchos. Todos los eventos de cómo él estaba en la cruz y cómo le daban de tomar vinagre y que era una esponja, que por ahí tiene su trasfondo también acerca de eso. Sí. O sea, nadie sufrió como él, o sea, es evidente. Y reconocer este tiempo es que solamente uno murió en la cruz por cada uno de nosotros y resucitó para darnos vida a cada uno de nosotros. Entonces, es ahí yo creo que la victoria de toda esta semana. Y no solamente yo creo esta semana, si pasara el lunes, pues seguimos celebrando la victoria de Cristo. Si pasa el martes siguiente, seguimos celebrando la victoria de Cristo. Así como celebramos que Jesús vino a la tierra como cada Navidad, pues es celebrar todos los días eso y tener consciente, eso sí, tener consciente de que Él murió por nosotros, que nadie hizo ese sacrificio. O sea, eso te pone en una pared donde dices, o sigo pecando, o le hago caso a aquel que murió por mí en esa cruz. Entonces, yo creo que es algo que yo podía meditar en la mañana, y que podía leer acerca de los pasajes de los eventos. El evento de mantenerte firme hasta la cruz es algo que me sorprende, la firmeza del Señor. O sea,
él estando ante sus discípulos, ante la hora en que Pedro lo vio ahí, cuando lo estaban lapidando, o sea, él no dijo, ¿sabes qué? Yo hasta aquí, sino él continuó completamente hasta la cruz, hasta decir, ha terminado todo, está hecho, ya no hay más que hacer, ya no hay más que morir, no tengo que sufrir más, hasta aquí llega completamente, ni nadie tiene que sufrir por ser salvo. Fíjate que yo creo que lo más duro fue los que morían en la cruz eran verdaderamente malhechores y estaban pagando en la cruz. Sí. Ahora sí, todas sus fechorías y Sí, pero como inocente. todo lo que habían hecho. Pero ser inocente y vivir lo mismo que el malhechor, como que, oye, padre, como que no hay derecho, ¿no? Como que, ¿qué es lo que está pasando? Estos están pagando. Por eso, fíjate que uno de los que estaban a su lado dijo, oye, le dijo al otro, pues tú y yo estamos aquí porque se nos ha comprobado nuestros hechos malos, nuestros actos malos, pero él, ¿qué tiene que estar haciendo aquí? Entonces yo creo que es, híjole, debe ser tan duro que en medio de la inocencia, en medio de haber sido un modelo de hombre que por primera vez visitaba el planeta Tierra después de Adán, cuando le dio la espalda al Señor, híjole, debe ser durísimo. O sea, vivir realmente la injusticia de hacerme culpable cuando realmente no soy culpable. Pero ¿qué dijo el Señor? Bueno, carguemos en ti toda la maldad y el pecado de este mundo. Y ahí fue el pago de todo. Es pagar todo. Pagar todo, ¿sí? Pagado todo. Así es. Pues meditemos en esto, hermanos, lo que estamos compartiendo. Quitémonos la parte religiosa. Metámonos con sencillez de corazón verdaderamente a esto. Y permitamos que el Señor siga haciendo su obra. Vivamos con la sencillez. Vivamos con la naturalidad de lo que la palabra dice. No hay que meternos en religionismo, hay que seguirlo. Nuestro compromiso es seguirlo. Nuestro compromiso es estar totalmente en la unidad con Él. Por eso ahí también en el Evangelio según San Juan dice, porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se lo dijo ahí a Tomás. Entonces, entendamos la sencillez del Evangelio. No nos enredemos, no le demos tanta vuelta al asunto. Sigamos a Cristo de cerca. Sigámoslo a Él. Número 1 y número 2, sí, Señor, estoy dispuesto a cumplir con la obra que tú me has encomendado. Y démosle para adelante, porque somos iglesia de Cristo, somos un cuerpo dejado en la tierra con el equipamiento del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, miremos, sigamos leyendo la palabra. El domingo estaremos hablando de la resurrección, que es lo que vemos conducidos por el Espíritu Santo sobre el hecho de la resurrección. Pero estemos dispuestos a nacer de nuevo. Estemos dispuestos primero a ir con Él a la cruz, morir, estar dispuestos a entrar en la sepultura con Él para que resucitemos a vida nueva. Este es el punto clave. Resucitar a vida nueva. Así que bueno, inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias porque nos permite, Señor, estar unidos en un solo espíritu, Señor, y poder recordar este tiempo, Señor, en que debemos ver solamente a tu cruz, que es la que nos limpia de todo pecado, Señor, porque tu sangre fue derramada por cada uno de nosotros.
Gracias por esa salvación tan grande, Señor. Gracias porque fuimos redimidos por ti, comprados por precio muy alto, precio hasta la cruz, Señor. Y Padre, que permitiste que tu Hijo fuera entregado en redención de todos nosotros, Señor. Es algo que no se alcanza a comprender, pero nosotros por fe te seguimos y creemos en ello y queremos, Señor, que tu Espíritu Santo more en cada uno de nosotros y que podamos ver, Señor, tener ese discernimiento para alcanzar a ver todo lo que representa y lo que es esa salvación y pensar en una vida eterna que tú nos ofreces. Gracias por ese don tan grande, Señor. No hay palabras y no hay con qué pagarlo. Solamente agradecerte que en ti tenemos esa vida eterna y vida abundante, Señor. Te bendecimos y te agradecemos todo ello. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Gozo y paz, mis hermanos. Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.